todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Mental Euskadi. Hoy charlamos con Marga Sáenz Herrero, doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, médica psiquiatra del Hospital de Cruces y profesora de la Universidad del País Vasco. Yo soy Vicky Pizarro, periodista. Marga, además de psiquiatra, ha escrito un libro, Taradas, que, como indica en su contraportada, es una reflexión sobre qué era antes ser mujer y qué es ahora. También ha realizado una investigación junto con otras personas, becada por Emakunde, en el que se analiza la asistencia de urgencias de psiquiatría y salud mental desde una perspectiva de género. Kaixo, ongi etorriak, Marga Sáenz, psikiatra da eta Taradas liburua idatzi du. Lehen emakume izatea zer zen eta orain zer den hausnartzeko. Beste pertsona batzuekin batera, ikerketa bat ere egin du Emakunderen beka batekin. Ikerketa horretan, psikiatriako eta osasun mentaleko larrietako asistentzia genero ikuspegitik aztertzen da. Canal Podcast del Área para la Igualdad de las Mujeres de Salud Mental Euskadi, la Federación de Asociaciones Vascas que trabajan para defender la dignidad y los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias. Somos Agifes de Guipúzcoa, Asafes de Álava, Abifes de Vizcaya y Asasam del Valle de Ayala. Y para este proyecto contamos con el apoyo de Emakunde y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Marga, ¿qué tal? Bienvenida. Egunon. Bueno, primero gracias por tu colaboración. Gracias a vosotras por invitarme a participar en el podcast de Salud Mental y Género. Encantados de compartir contigo tus conocimientos y con las personas que nos van a escuchar. Voy a hacer una pregunta muy directa para empezar. ¿La salud mental es diferente para hombres y para mujeres, entre hombres y mujeres? Podríamos decir que hay patologías que se presentan de manera similar, igual actuamos de manera diferente y se presentan de manera similar, y al revés, que hay patologías que se presentan diferente por el hecho de ser mujer o de ser hombre. Por ejemplo, la depresión muchas veces debuta en la depresión posparto, en la época del embarazo y en el puerperio, y en la menopausia, en la época perimenopáusica, hay factores biológicos que pueden incidir en que la patología sea diferente entre hombres y mujeres. Y entonces eso habría que tenerlo en cuenta, es decir, que no tener en cuenta las diferencias biológicas entre hombres y mujeres es el primer sesgo de género que encontramos en la atención sanitaria. Has mencionado tú ya un aspecto clave que es el biológico. Cuando se trata de una mujer está un poco sometida a los altibajos que pueda tener en sus diferentes etapas como mujer, ¿no? Y en el caso de otras patologías no relacionadas con eso, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué diferencias estamos hablando entre hombres y mujeres? A ver, diferencias en la manera de manifestarse la patología que muchas veces también está atravesada por el género. Quiero decir que es la construcción social y cultural que en cada momento histórico y en cada cultura se hace del sexo biológico, y eso va a determinar que igual se trate de manera diferente a hombres y a mujeres cuando se debería tratar de manera similar, precisamente porque hay estereotipos de género que juegan en nuestra contra en relación a, por ejemplo, a patologías muy prevalentes que se atienden en primaria, como la ansiedad o la depresión. A las mujeres es más fácil que se les prescriba psicofármacos. Eso está ampliamente relatado en la literatura médica. Carme Valls tiene varios libros que es sobre mujeres, salud y cómo se ha psiquiatrizado muchas veces problemas que tienen que ver con desigualdades de género, de tener que hacerte cargo de cuidados de menores, de cuidados de tus padres, de tu madre, de tu abuela, o sea, como la sobrecarga de cuidados y de la sobrecarga de tareas domésticas sigue recayendo en las mujeres, o sea que hay una desigualdad estructural. Quiero decir, que lo diga yo sería algo arbitrario, pero que en una revista como Lancet en el 2019, cuando hablaba de que la ciencia seguía siendo androcéntrica y que teníamos que incluir de manera ineludible el género en lo que es no solo en la investigación, sino en la práctica clínica, en el abordaje que se hace a las personas que tratamos, y que esto desde el año 2004 la Organización Mundial de la Salud
ha hablado de que el género es un determinante claro de la salud de la población y que incluir la perspectiva de género, yo creo que lo importante es que incluyamos también a los hombres, porque igual hay hombres que padecen un cuadro depresivo, lo que se llama la paradoja de la salud mental, que ni las mujeres somos tan vulnerables, tan frágiles y tan débiles, ni los hombres tan fuertes y tan que no sufren padecimientos de salud mental. Eso no es real. Quiero decir, igual hay hombres que están infradiagnosticados, igual la manera por los estereotipos de género no lo expresan o les da vergüenza porque quizá piensan que esto es una cosa que les ocurre a las mujeres. Igual hay algunas adicciones relacionadas con el tema del alcohol, que son hombres que recurren al alcohol como autotratamiento para calmarse, pero debajo de ahí hay un cuadro depresivo. Esto han llamado la paradoja de la salud mental, en el sentido de que, porque los suicidios siguen siendo más prevalentes en los hombres, entonces igual hay que hacer una relectura y que la perspectiva de género nos va a ayudar a la humanidad entera a mejorar en nuestra salud. Son estereotipos que están establecidos socialmente, como decías tú, el hombre no se identifica con esas patologías que siempre se nos han adjudicado a las mujeres, la histérica, por ejemplo, ¿no? Eso es, bueno, es que ya histeria en su mismo nombre lleva, o sea, histeros significa útero, entonces no hay... por definición no hay hombres histéricos y de hecho es un diagnóstico que ahora ya está en desuso, pero que era muy prevalente hace 20 años. Hay mucha parte de violencia en cómo se ha tratado, incluso haciendo autocrítica desde la psiquiatría y desde la psicología, cómo se ha tildado, ¿no?, a las mujeres de histéricas, y porque muchas veces patologías que se han etiquetado, entre comillas, como frigidez o que la mujer no quería tener relaciones sexuales y que era, pues, yo qué sé, o muy puritana o muy rígida o muy... Y en el fondo igual era una manera de rebelarse de que la mujer pues no se quería casar o quería hacer otra vida alternativa, ¿no? Y se les ha etiquetado de histéricas. O no le gustaba a su marido. Por supuesto, o no le gustaba a su marido, o le gustaban otras mujeres y no era capaz de verbalizarlo, ¿no? Has hablado, Marga, de la presencia en diferentes estudios científicos actualizados, has mencionado alguna publicación muy relevante. ¿Qué está pasando en las universidades? A la hora de la formación a los nuevos psiquiatras, ¿se está incorporando ya esta visión de género, crees tú? Yo creo que no está incluida la perspectiva de género de manera transversal, no solamente en las universidades, sino tampoco en los institutos o en las escuelas primarias. Yo creo que falta una educación y, de hecho, bueno, no tenemos más que ver las noticias, cómo está aumentando la violencia sexual entre adolescentes, que es terrible, ¿no? O sea, yo trato a mujeres adultas, a población adulta, pero en la población adolescente ha aumentado mucho la violencia sexual y precisamente, por ejemplo, en el congreso al que hacía referencia de las jornadas estatales de violencia de género y salud mental que organizaba el Colegio de Psicólogos de Vizcaya, había una filósofa que hablaba sobre la violencia o el cómo se empieza a entrar en la pornografía a través de las redes sociales, a través del móvil, cada vez gente más joven y con imágenes que hacen referencia a violencia hacia las mujeres. O sea, bueno, yo me quedé impactada con un dato que era que el vídeo de pornografía más descargado en internet, que tiene 250 millones de descargas, es un vídeo de una agresión en manada de 4 hombres a una mujer que dura 12 minutos. Y ella decía, es que yo al principio no podía o sea, tuve que quitar el sonido, verlo primero sin sonido, luego poner el sonido pero sin verlo, porque siendo una mujer es que bueno, y siendo un hombre también, eso te tiene que agredir, pero que si tú te inicias en la sexualidad de esa manera, con edades muy precoces, que decían que el primer contacto que pueden tener los menores, hablaban de datos que a mí me parecían terribles, como de 8 o 9 años. Entonces, si el primer contacto es a través de imágenes de violencia, tú aprendes que de una manera totalmente fuera de la realidad, o sea, como virtual y que no es, eso no es sexualidad, eso es violencia, eso es agresión, no es... ¿Cómo se tratan esos casos? ¿Qué haces con un chaval de 15 años que entiende así el sexo? Por eso hablo de la importancia de una educación afectivo-sexual desde las escuelas. Es que yo creo que eso es básico, tan importante como aprender matemáticas o lengua. Y yo creo que eso, de momento, en lo que yo conozco, yo no soy Ira Casle, no estoy metida en educación, pero creo que eso debía estar de manera transversal en la educación.
y en todas las facultades. Y no solo en medicina, en psicología, en trabajo social. Creo que está atravesada en la perspectiva de género en todo, porque creo que es necesario para mejorar en cómo nos relacionamos las personas en general. Esto que acabas de mencionar, de el acceso a la pornografía violenta de los jóvenes, es algo propio de nuestro tiempo, eso está claro. Hay patologías nuevas, yo que sé, de los últimos 10 años, igual provocadas por el acceso por las redes sociales o por otra visión del mundo. Sí, las que llaman... Igual aquí tendría que hablar gente que trabaje específicamente en adicciones, ¿no? Pero sí que hablan de que hay un aumento de las adicciones sin sustancia, de las adicciones al tema de móviles, a las redes sociales, y sí que está aumentando. Y de hecho, por ejemplo, con el tema de las... Yo que llevo el programa de trastornos de conducta alimentaria a raíz de la pandemia, también porque la gente pasaba mucho tiempo en casa, también la gente le daba por hacer recetas de cocina y estaban muy pendientes, pero que en la población joven adolescente hay redes sociales que son, yo creo que especialmente tóxicas, como TikTok o en las que colocan continuamente fotografías y que las mujeres, como en nuestra subjetividad, la imagen corporal forma parte precisamente por estos estereotipos de género que se siguen manteniendo hoy en día, ha habido un aumento de estas patologías, lo que tiene que ver con anorexia nerviosa y bulimia. Y yo creo que parte tiene que ver no solo con la pandemia, por el hecho de estar aislados, sino por esto que comentas de las nuevas tecnologías, que no sabemos, los que somos de una generación ya de los baby boomers, no sabemos cómo manejarlas, y la gente joven tampoco. Entonces no hay un control como antes de cómo gestionar esto en el tiempo. Yo creo que cada vez la gente se pasa más tiempo delante de su móvil y al final dices que es más real un selfie o la imagen que tengo de mí en el espejo. Has mencionado tú también ahora el impacto diferente que tiene en función del género. A las chicas o a las mujeres les lleva por un camino y a los hombres quizá por otro, ¿no? Eso es, por eso hablo de la desigualdad estructural que tenemos en nuestra sociedad, que en el ápice de todo podríamos tener todo lo que tiene que ver con violencia sexual y violencia machista, ¿no? Ese es el ápice de lo que vemos, la punta del iceberg, pero todo detrás hace que, por ejemplo, la patología en trastornos de conducta alimentaria sigue siendo igual que hace 200 años. O sea, esto, la primera descripción es a finales del siglo XIX, que fue un médico de la Sociedad William Gall en Londres y la SEG en París, que fueron los primeros que describieron y la llamaron además anorexia histérica. Sigue siendo, tiene la misma prevalencia que a finales del XIX, que estamos en el siglo XXI, que es 9 mujeres o 10 por cada hombre, y seguimos igual. Y es porque yo creo que el ideal de belleza masculino sigue siendo la imagen del David de Miguel Ángel, por decirlo de alguna manera, y las mujeres cada vez vamos empequeñeciendo y ocupando menos espacio, cada vez más delgadas, y con estas imágenes que ayer mismo salía una agencia de modelos en Barcelona y decía que una de las influencer de ahora no es real, es inteligencia artificial. Se han inventado una mujer que no es real, o sea, que es y que gana igual al mes 5.000 euros y sale la chica que por supuesto tiene una delgadez importante, acentuando la parte sexualizada de las mujeres y todos los estereotipos de género que están labios en nuestra voluptuosos, cultura. grandes pechos, Exacto. cinturita de avispa, Exacto. pelo largo. Pelo largo, eso es. Uh-huh. Algo que no es real, o sea que es terrible, y que esa sea la imagen que un adolescente tenga como referencia, a mí me parece que, o sea, que da que pensar. Marga, quiero hablar también de la maternidad en mujeres que tienen alguna patología mental, un trastorno mental grave. En estos momentos, ¿cuál es la situación desde el punto de vista médico? ¿Estas mujeres cuentan con apoyos? ¿Hay una red? ¿Se sabe cómo tratarlas? ¿Cómo se actúa? Yo creo que aquí, como dependiendo del territorio y de en qué
creo que hay una desigualdad en cómo se abordan a estas mujeres que precisamente por padecer un trastorno mental grave debieran tener consultas específicas a la hora, por ejemplo, de preparar cuando pues hablar con su terapeuta, con su profesional referente y decir, oye, pues estoy pensando en quedarme embarazada. Pues voy a poner un supuesto, una mujer con un trastorno bipolar y ver pues qué dosis mínima eficaz puede tener para tener un embarazo seguro y no tener una recaída y tener una recaída en un cuadro maníaco, en un cuadro depresivo. Creo que esto se debería como preparar antes y se debería acompañar a la mujer y durante todo el proceso del embarazo y del posparto, porque es una época además de especial vulnerabilidad. También en la violencia machista que se incrementa en la época de cuando las mujeres se quedan embarazadas, pero también fisiológicamente pues en que hay un aumento de la prevalencia de cuadros depresivos. Entonces, yo creo que ahí habría que tener un seguimiento, como ha habido aquí, por ejemplo, en Cruces hubo una consulta de mujeres con trastornos mentales durante el embarazo que se siguió durante 14 años y se cerró porque no había personal suficiente para continuar. O sea, creo que en ese sentido hemos perdido. Creo que en Galdacao hay una consulta durante el embarazo, en el que también hay una psicóloga, y en Basurto también. Entonces, pues yo creo que, no sé si en Osiaraba la tienen o en Donosti, pero creo que eso para mí implica desigualdad estructural, porque nosotras somos las que parimos. Entonces, igual habría que diseñar acercar a la usuaria, ya que es un embarazo de alto riesgo porque están muchas con medicación, que cuando vayan a ver a la matrona o a la revisión o a la ecografía, pues que también el profesional, la psiquiatra que atienda a esta persona o apoyo psicológico durante el embarazo también, o también cuando hay problemas en el embarazo. Yo creo que es un momento de especial relevancia para las mujeres como para tener un seguimiento específico. Violencia machista también lo has mencionado. En esta conversación es el máximo exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres, y en el caso de mujeres con trastorno mental, Salud Mental Euskadi cuenta con un estudio sobre la violencia machista contra estas mujeres que padecen estas patologías. Bueno, pues este estudio dice que el 80% de las mujeres había sufrido violencia machista y que el riesgo que tiene una mujer con trastorno mental de sufrir violencia se multiplica entre 2 y 4 veces respecto a las mujeres en general. Marga, ¿cómo interpretas tú estos datos? A mí me parece que los datos, ya con dar esos datos, tenemos que hacer un cambio de chip y tener en cuenta que cuando te encuentras a una mujer con un trastorno mental grave, tienes que buscar las violencias que puede haber atravesado a lo largo de su trayectoria vital, porque ya no es algo que lo vea una persona porque tenga sensibilidad y perspectiva de género, es que es una realidad clínica. Yo creo que ese estudio que hizo FEDEAFES a mí me parece que arroja mucha luz y que hay muchísima investigación también al respecto sobre cómo padecer un trastorno mental grave te coloca en mayor vulnerabilidad para padecer violencia, y al revés, es que padecer violencia machista, ponte en la situación de estar recibiendo violencia continuamente, que te estén machacando psicológicamente, físicamente, sexualmente. ¿Cómo puede afectar eso? Pues va a afectar a tu salud mental, es que eso es evidente, igual que afectan otros determinantes sociales, el acceso a los recursos, la pobreza, la exclusión social, todo eso también afecta a tu salud mental. Pues estar padeciendo violencia machista, pues es mucho más prevalentes los trastornos de ansiedad, los cuadros depresivos, los trastornos de conducta alimentaria, las adicciones, trastornos adaptativos, estrés postraumático. O sea, eso es una realidad científica y objetivada. O sea que... De todas maneras, es más difícil detectar esa posible violencia que está sufriendo una mujer cuando esa mujer tiene una patología mental. Pues también creo que sí, porque creo que muchas veces, que a veces los síntomas pueden hacer que a las mujeres sean menos creíbles. Por ejemplo, en un episodio maníaco una mujer puede estar diciendo que, no sé, pues ideación delirante megalomaníaca, que es la reina de, yo qué sé, de Java, pero
Eso no le quita para nada credibilidad cuando hay en un relato, te está contando que recuerdo perfectamente a una paciente que con un episodio maníaco que se quería ir a montar un negocio a Canarias y se iba en el aeropuerto y tal, y que ella había tenido muchas depresiones a lo largo de su vida, y que además es que dijo, cuando venía aquí y quería ingresar, no me ingresabais porque decíais que lo que decía que no decía la verdad, y ahora que soy libre, que soy un espíritu libre, que voy a montar no sé cuántas empresas y que me encuentro mejor que nunca, entonces me ingresáis en contra de mi voluntad. Y fue porque a raíz de que en el funeral de un amigo de la familia había dicho a voz en grito, que he dicho, mira, la manía le permitió poder contar los abusos que había recibido, no solo ella, sino sus hermanas, por parte del típico amigo de la familia, cuidador, que estaba ahí, como que era un apoyo, como una especie de tío. Y había sufrido esta violencia, que muchas veces, ¿qué es lo que suele pasar? Que hay como una especie, lo que cuentan en el estrés postraumático, en que pasa mucho tiempo en que esa persona pueda verbalizar los abusos que ha recibido durante su infancia. Como que hay una época de sleeping factor. Muchas veces las mujeres como que viven disociadas de eso y luego aparecen los recuerdos en el estrés postraumático, por ejemplo. Pero sí que es cierto que yo creo que cuando una mujer tiene un trastorno mental grave, como que su palabra vale menos, porque lo psicopatológico se pone como en primer plano y lo otro como que no se le presta la atención adecuada. Porque yo creo que no solamente hace falta, tenemos que hacer autocrítica a la hora de escuchar, más allá de los síntomas, sino lo que hay detrás. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ocurre esto? No tiene que ser fácil, ¿no? No es fácil, desde luego que no. De disociar ese delirio de la no, por supuesto, ¿no? Que no, pero que cuando una mujer refiere a haber sufrido una agresión hay que actuar como un protocolo que sea con igualdad. Quiero decir, pues si es un delirio, pues ya se valorará. Pues esa mujer tendrá que tener una valoración, que le hagan la valoración ginecológica oportuna, que venga el forense y pues imagínate, si ha verbalizado que ha sufrido una agresión y hay una valoración médica y por el forense y resulta que se descarta, porque puede, pues que se descarte, pero que se haga el mismo trato. Otro tema que queríamos poner encima de la mesa es el de las adicciones. También lo has citado tú. Sí. ¿Hay diferencias entre mujeres y hombres? Yo te puedo hablar desde la perspectiva del Hospital General, que nosotros no tratamos, esto sería mejor alguien que tratara adicciones en la unidad de adicciones. Nosotras vemos aquí en el Hospital General, la percepción que se tiene es que cuando las mujeres suelen venir en estados más graves, más deterioradas y con más afectación, porque muchas veces el consumo, yo creo que también hay estereotipos de género, que el consumo de alcohol y el consumo de drogas en las mujeres está más castigado socialmente, o que las mujeres también ellas mismas lo viven con más culpa o más vergüenza o miedo, por ejemplo, si tienes hijos pequeños, a que te quiten la custodia de los menores. Entonces igual lo ocultas, lo minimizas y la manera de beber también es diferente. Lo que dicen en la literatura es que las mujeres pues suelen beber a escondidas, beben en casa, beben a veces para poder lidiar con historias de violencia que viven porque en las mujeres con adicciones el índice de violencia que hay también es terrible, o sea, no sé si es el 80%, pero muchas tienen violencia de género en sus domicilios. Entonces, yo creo que muchas de estas mujeres no se atreven y cuando vienen en situaciones de mayor deterioro. Y cuando hicimos la investigación nosotras con Emakunde de las urgencias, vimos diferencias en cómo se atendía a las mujeres con adicciones y a los hombres de manera diferente. O sea, que a las mujeres ya directamente les prescribíamos más antidepresivos que a los hombres. O sea, que nosotras mismas, que yo creo que también esto te hace reflexionar sobre que igual también tenemos sesgos interiorizados, que tú crees que actúas sin prejuicios conscientemente, pero puede que inconscientemente tengamos interiorizados esos sesgos y tú intentes hacer tu quehacer profesional de la mejor manera posible, pero sin embargo los datos arrojan luz a que prescribimos más antidepresivos a las mujeres que a los hombres. En los últimos tiempos la salud mental parece que está más en la agenda
política, en la agenda pública. Quería conocer tu opinión al respecto, si lo habéis notado, si se está quedando en el papel, si se está trasladando ya. Bueno, yo espero que no se quede en el papel. Hay como, no sé, yo creo que hay un interés en que la salud mental se integre como con otras áreas de la salud, porque es que no se puede disociar la salud mental de la salud física. También cuando también estás estresado, igual hay gente que le sube la tensión arterial o puede tener más infartos, o también igual que puedes padecer más cuadros de ansiedad o más cuadros de depresión. Entonces yo creo que lo que es verdad que está públicamente y a través de los medios hay un gran interés. El tema es que esto se implante en que haya recursos económicos y que se invierta en salud mental, porque a la hora es de que haya recursos, porque para que, como decías, es verdad que hace falta tiempo para dedicar a la persona, para poder crear ese espacio de confianza, para que te pueda contar cosas y que en 5 minutos no se pueda atender a una persona y que te cuente que está sufriendo violencia machista en su casa. Entonces yo creo que el problema también hace referencia a los recursos para poner esto con los recursos que se merecen, vaya. Para ir acabando, Marga, ¿qué les dirías a mujeres con trastorno mental que pueden estar sufriendo violencia? Primero que no están solas, que pidan ayuda, porque muchas veces es verdad que las mujeres recurren a centros sanitarios. Creo que la sensibilidad es verdad que cada vez es mayor, que la perspectiva de género está incluida en los planes de Osakidetza y que también hay asociaciones de mujeres, grupos feministas, trabajadoras sociales, área de igualdad de los ayuntamientos, un teléfono de violencia machista que hay 24 horas donde te pueden ayudar, por lo menos te pueden orientar. Incluso hay intervención en crisis para mujeres que están en riesgo y pueden salir y transmitirles que pidan ayuda y que hay esperanza de que pueda ir cambiando poco a poco esto. Sí que esto es como una lacra, es el terrorismo de nuestra sociedad, que lo que nos tiene que hacer pensar es que tenemos que ir entre todos haciendo una sociedad que sea más vivible para todo el mundo. Marga Sáez, psiquiatra, mil gracias por atender esta llamada de Salud Mental Euskadi y hasta la próxima. Pues gracias a vosotras por vuestro interés. Venga, un saludo. Agur.